Niño refugiado, negro mendigo, canta en un programa de televisión y cuando empieza a cantar nadie puede contener las lágrimas. Antes de continuar con esta historia impactante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más contenido inspirador como este. Mateo no solo cambió su destino, sino que creó un legado que trascendió generaciones. Lo que comenzó con una canción en la calle se convirtió en un movimiento que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos recuerda que la esperanza nunca se pierde y que, a veces, basta con que alguien nos escuche para cambiarlo todo. Su voz, que alguna vez fue solo un susurro entre el ruido de la ciudad, se transformó en un eco que resonó en corazones de diferentes rincones del planeta. El impacto de Mateo fue más allá de la música. Su historia fue llevada a documentales, libros y proyectos educativos que inspiraron a muchas generaciones. Se crearon fundaciones en su nombre para apoyar a niños en situación de calle, dándoles herramientas para transformar sus vidas a través del arte y la educación. Líderes y figuras influyentes comenzaron a tomar acciones concretas para mejorar la vida de los niños desplazados, reconociendo que detrás de cada historia de abandono había un potencial sin explotar. Pero Mateo nunca olvidó sus raíces. Siempre regresaba a los refugios que ayudó a construir, compartiendo su tiempo con los niños que, como él, una vez sintieron que el mundo los había olvidado. Les enseñaba a cantar, a expresarse y, sobre todo, a creer en sí mismos. Nadie es invisible si decide hacer oír su voz, solía decirles con una sonrisa. A medida que pasaban los años, Mateo siguió utilizando su música como una herramienta de cambio. Organizó conciertos benéficos, habló en eventos internacionales y continuó ampliando el alcance de su fundación. Pero para él, la verdadera recompensa no estaba en la fama ni en el reconocimiento, sino en cada niño que encontraba un propósito gracias a su inspiración. En una de sus últimas entrevistas, ya convertido en un hombre adulto, Mateo fue preguntado sobre su mayor logro. Con una mirada serena y una sonrisa nostálgica, respondió: "Mi mayor logro no fue cantar en los escenarios más grandes ni recibir premios, fue demostrarle al mundo que ningún niño es invisible, que todos merecemos una oportunidad y que, con amor y apoyo, podemos cambiar nuestras historias. Yo solo fui una voz, pero juntos, somos un coro que nunca dejará de cantar por aquellos que aún necesitan ser escuchados". Y así, lo que comenzó como un canto de supervivencia, se convirtió en una sinfonía de esperanza que nunca dejó de sonar. Mateo no solo transformó su propia vida, sino que dejó una huella imborrable en el mundo, recordándonos que la música, el amor y la resiliencia pueden iluminar incluso los caminos más oscuros. Un turista grabó un video de él cantando en la calle y lo subió a las redes sociales. En cuestión de horas, el mundo entero hablaba de ese niño con muletas y una voz que erizaba la piel. Entre los millones de personas que vieron el video, estaban los productores de un famoso programa de talentos, quienes decidieron encontrarlo y darle una oportunidad única. Ahora, de pie ante una multitud, Mateo cerró los ojos y se preparó para cantar. El silencio llenó el auditorio. Cuando su voz se elevó, el tiempo pareció detenerse. La audiencia contuvo la respiración y en cuestión de segundos, las lágrimas comenzaron a brotar. Su historia, su dolor, su esperanza, todo estaba en su canción. Lo que sucedería después cambiaría su vida para siempre. Las calles de la ciudad eran un desafío diario para Mateo. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre de si lograría encontrar algo para comer o si las pocas monedas que reuniera serían suficientes para comprar un pedazo de pan. Desde que llegó a ese lugar, su vida giraba en torno a las mismas esquinas donde el tráfico y la multitud avanzaban sin mirar a nadie. Como siempre, colocaba su lata abollada frente a él y tras un profundo respiro, comenzaba a cantar. Su voz flotaba sobre el ruido del día, llevando consigo un mensaje de dolor, esperanza y resistencia. Los primeros en notar su presencia eran los mismos de siempre. Una anciana que le dejaba algunas monedas, un hombre de traje que pasaba sin siquiera mirarlo, pero la mayoría simplemente lo ignoraba. Había aprendido a convivir con la indiferencia, a no esperar nada de nadie. Sin embargo, lo que más dolía no era que no le dieran dinero, sino que nadie parecía verlo realmente. A veces, el hambre lo atacaba con más fuerza, pero había aprendido a racionar lo poco que conseguía. Sabía que no podía depender de la bondad de los extraños todos los días. Al caer la noche, buscaba un rincón seguro para dormir sin que lo molestaran. Sus muletas, que durante el día eran su única forma de moverse, en la noche se convertían en su escudo contra los peligros de la calle. Una de las pocas personas que lo trataban con amabilidad
Era una vendedora de café, quien algunas mañanas le regalaba un trozo de pan. «Tienes un don, mi niño, no dejes de cantar», le decía con dulzura mientras le pasaba la comida. Mateo siempre la miraba con gratitud, pues no estaba acostumbrado a recibir gestos de ternura. En un mundo que parecía no tener espacio para él, esos pequeños actos de bondad eran lo único que lo mantenía en pie. Su voz era su única arma, su única forma de resistir. Mientras cantaba, el hambre, el frío y la soledad parecían desvanecerse. Aunque solo fuera por unos minutos, sentía que su música le daba un propósito. Sabía que no tenía muchas certezas en su vida, pero sí algo de lo que estaba seguro. Mientras su voz pudiera ser escuchada, todavía había esperanza. El día en que todo cambió para Mateo comenzó como cualquier otro. Se despertó con los primeros rayos del sol, estiró su cuerpo adolorido y sacudió sus piernas antes de tomar sus muletas. Sentía el estómago vacío, pero ya estaba acostumbrado a esa sensación. Se dirigió a su esquina habitual, donde la gente siempre pasaba deprisa, sin detenerse a notar lo que ocurría a su alrededor. Como siempre, colocó su lata abollada frente a él, y tras respirar hondo, comenzó a cantar. Su voz se elevó sobre el bullicio de la ciudad, con una melodía dulce pero cargada de nostalgia. Al principio, todo transcurría como siempre. Algunas personas se detenían por unos segundos, otras dejaban caer algunas monedas en la lata sin mirarlo, pero entre la multitud había alguien diferente. Un turista, con una cámara colgada del cuello, se quedó de pie frente a él, observándolo con una expresión distinta. Mateo no le prestó demasiada atención. Ya estaba acostumbrado a que algunas personas se detuvieran por curiosidad y luego siguieran su camino. Sin embargo, este hombre no se movió. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. El turista lo miró con asombro. No parecía ser alguien que solo pasaba por allí. Cuando Mateo terminó la canción, el hombre se acercó y dejó un billete doblado en la lata. Pero antes de marcharse, le sonrió y le dijo: «Tienes un talento increíble, niño. No dejes que el mundo lo ignore». Mateo solo asintió, sin entender completamente el significado de esas palabras. Lo que Mateo no sabía era que ese video cambiaría su vida para siempre. Esa misma noche, el turista subió la grabación a las redes sociales con un mensaje simple pero poderoso: «Conozcan a Mateo, un niño con una voz que llega al alma. Su talento merece ser escuchado». En pocas horas, la publicación comenzó a viralizarse. Primero, algunas personas comentaban con admiración. Luego, músicos, influencers y hasta artistas reconocidos compartían la historia. En menos de un día, el video había alcanzado millones de reproducciones. Los comentarios eran un reflejo del impacto que Mateo había causado. «Su voz me hizo llorar. ¿Cómo podemos ayudarlo? Este niño merece una oportunidad», escribían cientos de personas de diferentes partes del mundo. Mateo, sin acceso a internet ni a un teléfono, no tenía idea de lo que estaba pasando. Para él, había sido un día más en su rutina, pero al amanecer, su vida daría un giro inesperado. Al día siguiente, más personas comenzaron a detenerse en su esquina. Lo miraban con asombro, le hablaban con emoción. «Eres el niño del video», le dijo una joven con los ojos brillantes. «Todo el mundo está hablando de ti». Mateo parpadeó, sin entender del todo por qué de repente la gente lo miraba de esa manera. Poco después, un grupo de voluntarios de una organización de ayuda a niños en situación de calle llegó hasta él con celulares en la mano, mostrándole la grabación que se había hecho viral. Mateo se observó a sí mismo en la pantalla, escuchando su propia voz con incredulidad. Nunca imaginó que algo tan simple como cantar en la calle pudiera llegar tan lejos. Mientras trataba de procesar lo que estaba pasando, uno de los voluntarios le dijo con una sonrisa: «Mateo, queremos ayudarte». En ese momento, sin saberlo, su vida había cambiado para siempre. Mateo aún no comprendía lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Desde que su video se hizo viral, la gente comenzó a tratarlo de manera diferente. Antes, era invisible para la mayoría. Ahora, personas de todas partes querían hablar con él, ayudarlo, conocer su historia. Sin embargo, en su interior, aún se sentía el mismo niño que la noche anterior había dormido sobre cartón en una esquina olvidada de la ciudad. Los voluntarios que lo encontraron no solo le mostraron el video, sabían que Mateo necesitaba algo más que fama en redes sociales. Necesitaba una oportunidad real. Una de ellas, Dolores, una mujer de mirada bondadosa y voz firme,
Se arrodilló a su lado y le habló con ternura. Mateo, queremos ayudarte, pero dime, ¿tienes algún lugar donde quedarte? El niño bajó la mirada. Sabía que no tenía sentido mentir. No, respondió en un susurro. Dolores le sonrió con calidez y le aseguró que no estaba solo. Ven con nosotros, podemos darte un lugar donde dormir y algo de comida. Mateo no estaba acostumbrado a la amabilidad de los extraños, pero algo en la voz de Dolores le dio confianza. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una productora de un famoso programa de talentos revisaba las redes sociales cuando el video de Mateo apareció en su pantalla. Quedó en shock. Su voz, su historia, la intensidad con la que cantaba, todo en él tenía algo especial. Sin perder tiempo, llamó a su equipo y les mostró el video. Tenemos que encontrar a este niño, dijo con determinación. En cuestión de horas, los productores comenzaron una búsqueda frenética. Se contactaron con organizaciones locales, revisaron los comentarios en redes sociales y preguntaron a músicos de la ciudad si conocían al niño del video. Finalmente, a través de los voluntarios que lo habían encontrado, lograron dar con Mateo. Fue Dolores quien recibió la llamada que cambiaría todo. Cuando ella se acercó a Mateo con el teléfono en la mano, su rostro reflejaba emoción contenida. Mateo, alguien quiere hablar contigo. El niño tomó el aparato con timidez y con voz temblorosa dijo, «Hola». Al otro lado de la línea, una voz entusiasta respondió, «Mateo, soy Clara, productora del programa La Voz de los Talentos. Hemos visto tu video y queremos que vengas a cantar en nuestro escenario». Mateo parpadeó con incredulidad. Nunca había oído hablar de ese programa, pero podía notar por la expresión de Dolores que se trataba de algo importante. ¿Cantar en la televisión?, preguntó en voz baja, como si temiera que fuera un error. «Sí, niño», respondió Clara con una risa amable. «Queremos que el mundo escuche tu voz». Por primera vez en su vida, Mateo sintió que alguien lo veía, que alguien creía en él, pero junto con la emoción llegó el miedo. ¿Y si fallaba? ¿Y si su voz no era lo suficientemente buena? Dolores, entendiendo sus dudas, puso una mano en su hombro y le dijo, «Mateo, esta es una oportunidad única. No tienes que decir que sí ahora mismo, pero quiero que pienses en algo. ¿Qué tienes que perder?». El niño guardó silencio. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, evitando esperar demasiado de la vida, que no sabía cómo responder, pero en el fondo, algo dentro de él le decía que este era el momento de arriesgarse. Tomó aire, apretó los labios, y finalmente dijo, «Voy a hacerlo». Dolores sonrió con orgullo. «Entonces empecemos a prepararnos. No estás solo en esto». Mateo aún no lo sabía, pero esa llamada había cambiado su destino para siempre. Mateo sentía una mezcla de emoción y miedo. La llamada que acababa de recibir parecía un sueño, pero al mismo tiempo lo llenaba de dudas. Durante toda su vida, había aprendido a no esperar demasiado, a no ilusionarse con promesas que muchas veces se desvanecían en el aire. Ahora, le decían que su voz era especial, que el mundo quería escucharlo. ¿Podía creer en eso? ¿Podía permitirse soñar con algo más que simplemente sobrevivir? Dolores, siempre perceptiva, notó la incertidumbre en su rostro. Se acercó y le habló con suavidad. «Mateo, entiendo que tengas miedo. Has pasado por mucho y sé que confiar no es fácil, pero esta es una oportunidad que puede cambiar tu vida. Y lo más importante es que no estarás solo». El niño miró el suelo, pensativo. Su mente viajaba a los días en que cantaba en la calle, a los momentos en los que su única preocupación era conseguir algo para comer. Ahora, de repente, tenía frente a él un mundo completamente nuevo, un escenario, luces, cámaras. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? Dolores, notando su silencio, le tomó las manos con ternura. «No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que yo estaré contigo en cada paso. No importa lo que elijas, nunca estarás solo». Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Se quedó acostado en el pequeño colchón que Dolores le había preparado, mirando el techo, mientras su mente estaba llena de preguntas. Recordó la voz de su madre cantando para él cuando era pequeño, su única referencia de amor y protección. ¿Qué le diría a ella si estuviera allí? Al día siguiente, cuando salió al patio del refugio donde ahora estaba temporalmente, encontró a Dolores esperándolo con una taza de chocolate caliente. «Buenos días, Mateo», le dijo con una sonrisa. «¿Cómo dormiste?». Él encogió los hombros. «Todavía no sé qué hacer». Dolores asintió, sin presionarlo. «A veces, las mejores decisiones dan miedo. Pero dime una cosa, Mateo. Cuando cierras los ojos y piensas en lo que realmente quieres, ¿qué ves?». Mateo cerró los ojos y se imaginó en el escenario cantando,
Sintiendo que su voz no era solo suya, sino de todos los que lo escuchaban, se imaginó siendo visto, siendo escuchado, y entonces lo supo. Abrió los ojos y con voz firme dijo, «Voy a hacerlo». Dolores sonrió con orgullo. «Entonces vamos a prepararnos». La productora del programa arregló todo con rapidez. Le enviaron ropa nueva, modesta pero limpia, y planearon el viaje al estudio. También organizaron un lugar donde podría quedarse durante el tiempo que durara su participación en el programa. El día en que partió, Mateo miró por última vez el refugio donde había pasado las últimas semanas. Respiró hondo, tomó sus muletas y subió al auto que lo llevaría a su nueva oportunidad. No sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su destino. Cuando Mateo bajó del auto frente al edificio del canal de televisión, sintió que sus piernas temblaban. Nunca había visto un lugar tan grande, con luces brillantes, cámaras por todas partes, y gente corriendo de un lado a otro con auriculares y carpetas en la mano. Todo se veía tan organizado, tan perfecto, que por un momento sintió que él no pertenecía allí. Dolores, que caminaba a su lado, le dio un pequeño apretón en el hombro. «No dejes que esto te asuste», le susurró con una sonrisa. «Eres más fuerte de lo que crees». Mateo asintió, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Un asistente del programa se acercó a recibirlos y los guió a los camerinos. Mientras caminaban por los pasillos, Mateo no dejaba de observar su entorno con asombro. Grandes espejos con luces alrededor, vestuarios llenos de ropa elegante, pantallas mostrando imágenes en vivo del programa, todo le parecía de otro mundo. Lo llevaron a un pequeño camerino donde había un conjunto de ropa esperándolo. No era nada extravagante, pero se notaba que era nuevo. Una camisa, un pantalón y un par de zapatos relucientes que parecían demasiado bonitos para él. Se miró en el espejo y, por un momento, no se reconoció. No parecía el mismo niño que dormía en la calle y recogía monedas en una lata abollada. Mientras aún intentaba procesar todo, la puerta del camerino se abrió y entró un hombre con una guitarra colgada al hombro. «Hola, Mateo. Soy Fernando, el músico que te va a acompañar en tu presentación». Su voz era cálida y amigable. «Escuché tu video, y déjame decirte algo. Tienes un talento increíble». Mateo lo miró con timidez. Nunca antes había cantado con un músico de verdad, solo con su propia voz y el sonido de la ciudad como fondo. Fernando se sentó a su lado y comenzó a tocar unas notas suaves en la guitarra. «Cuando estés en el escenario, solo concéntrate en la música. Cierra los ojos si es necesario. Todo lo demás desaparecerá». Mateo asintió, tomó aire y con algo de inseguridad comenzó a cantar. Al principio su voz salió baja, pero poco a poco fue ganando confianza. Cuando terminó, Fernando aplaudió con entusiasmo. «Eso fue increíble, Mateo, no te preocupes, lo vas a hacer perfecto». Antes de que pudiera responder, un asistente del programa entró al camerino y dijo con voz animada, «Mateo, es tu turno en el escenario». El estómago se le encogió, respiró hondo, tomó sus muletas y se preparó para dar el paso más importante de su vida. Mateo avanzó por el pasillo que lo llevaba al escenario con el corazón latiendo a toda velocidad. Podía escuchar el murmullo de la audiencia, el sonido de los técnicos ajustando los micrófonos y la voz del presentador anunciando su nombre. Sentía las manos sudorosas y las piernas temblorosas, pero no podía detenerse ahora. Dolores, que lo había acompañado hasta el último momento, le susurró al oído, «Solo canta como siempre lo has hecho. La gente quiere escucharte». Mateo asintió, pero en su interior, las dudas seguían presentes. Un asistente del programa lo guió hasta el borde del escenario y le indicó que esperara. Detrás de la gran cortina negra, podía ver la intensidad de las luces iluminando el escenario y las sombras de los jueces esperando por él. El presentador tomó el micrófono y con entusiasmo anunció, «Señoras y señores, esta noche tenemos un talento que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo. Su historia es una de resiliencia, lucha y esperanza. Con ustedes, Mateo». El auditorio estalló en aplausos. Mateo respiró hondo y, apoyándose en sus muletas, dio sus primeros pasos hacia la luz del escenario. En cuanto cruzó la cortina, sintió como cientos de ojos se posaban sobre él. El brillo de los reflectores lo cegó por un momento, pero cuando logró enfocar su mirada, vio los rostros de los jueces, quienes lo observaban con expectación. Frente a él, un micrófono esperaba. Mateo se acercó, ajustó su postura y tomó aire. La sala quedó en completo silencio. Desde un rincón del escenario, Fernando, su guitarrista, le sonrió antes de comenzar a tocar los primeros acordes de la canción. Mateo cerró los ojos
y dejó que la música lo envolviera. Cuando abrió la boca y la primera nota salió de su garganta, el ambiente en el auditorio cambió. Su voz resonó con una dulzura y una fuerza inesperadas. No había titubeos, no había nervios, solo estaba él y la historia que estaba a punto de contar con su canto. La melodía llenó cada rincón del estudio. La gente en la audiencia dejó de moverse, incluso los jueces parecían contener la respiración. Mateo cantaba con el alma, transmitiendo cada emoción, cada recuerdo, cada dolor y cada esperanza a través de su voz. Las cámaras enfocaban los rostros del público. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas, otros miraban con incredulidad, como si nunca hubieran escuchado algo así antes. Mateo se perdió en la canción. Por primera vez en su vida, no tenía miedo. En ese escenario, su voz no era solo un sonido, era un puente que conectaba su alma con la de quienes lo escuchaban. Cuando llegó a la última nota, el silencio en el auditorio era abrumador. Durante un instante, nadie se movió, nadie habló, y entonces la sala entera estalló en aplausos. Mateo abrió los ojos, sorprendido. La gente estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que nunca antes había escuchado. Los jueces lo miraban con admiración y emoción. Dolores desde los bastidores tenía lágrimas en los ojos. Mateo no podía creer lo que estaba viendo. No solo lo habían escuchado, lo habían sentido. El estruendoso aplauso llenó el estudio de televisión, prolongándose como un eco interminable. Mateo, de pie en el centro del escenario, todavía sostenía el micrófono con las manos temblorosas. No entendía del todo lo que estaba pasando. Miraba a su alrededor y veía a cientos de personas aplaudiendo de pie, algunos con lágrimas en los ojos. No sabía cómo reaccionar. Nunca en su vida había sentido algo así. Los jueces intercambiaron miradas antes de levantarse de sus asientos. La primera en hablar fue una mujer de cabello recogido y expresión emocionada. Mateo, no sé qué decir. Lo que acabas de hacer aquí es mucho más que cantar. Nos contaste una historia. Nos llevaste a un lugar que solo tú conoces y nos hiciste sentirlo en lo más profundo del corazón. El segundo juez, un hombre de mediana edad, asintió conmovido. Desde que vi tu video en redes sociales, supe que había algo especial en ti, pero verte aquí en este escenario con tanta emoción y verdad, no tengo palabras. Ha sido una de las presentaciones más impactantes que he presenciado. Mateo no sabía qué decir. Nunca había recibido un elogio así en su vida. Desde pequeño, había sido ignorado, invisible para el mundo, y ahora de repente estaba allí, en un escenario, escuchando palabras que le decían que su voz importaba. El tercer juez, un hombre de mirada seria y voz profunda, tomó el micrófono. Mateo, lo que hiciste hoy es algo que pocos artistas logran. Tu voz no solo es hermosa, es sincera, y esa sinceridad es lo que hace que la gente se conecte contigo. El público estalló en otra ovación. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quería hablar, pero las palabras no le salían. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que todos podían escucharlo. Fue entonces cuando la presentadora del programa se acercó con una sonrisa amable. Mateo, sabemos que tu historia no ha sido fácil. ¿Cómo te sientes en este momento? El niño tragó saliva y acercó el micrófono a sus labios. Su voz salió temblorosa. No sé cómo explicar lo que siento. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Hizo una pausa, tratando de controlar la emoción. Toda mi vida he cantado para sobrevivir, pero hoy siento que canto porque alguien me escucha de verdad. Las cámaras enfocaron a la audiencia. Muchas personas estaban limpiándose las lágrimas en silencio. Dolores, desde los bastidores, se llevaba la mano al pecho, completamente conmovida. Fernando, el guitarrista que lo había acompañado, sonreía con orgullo. El juez de voz profunda tomó nuevamente la palabra. Mateo, este escenario es solo el comienzo. No dejes de cantar, no dejes de contar tu historia a través de tu voz, porque lo que hiciste aquí hoy es algo que el mundo necesita escuchar. El estudio entero se sumió en un aplauso final. Las luces brillaban sobre Mateo, y aunque su mente aún no terminaba de procesar lo que estaba pasando, su corazón estaba lleno de algo nuevo, esperanza. Apenas unos días atrás, dormía en las calles, invisible para el mundo. Ahora, cientos de personas lo miraban con admiración y respeto. Por primera vez en su vida, Mateo empezó a creer que su destino podía cambiar. Después de su actuación en el programa, la vida de Mateo cambió por completo. A la mañana siguiente, su presentación ya había sido compartida miles de veces en redes sociales. En cuestión de horas, su historia estaba en los principales noticieros, en blogs de música, y en programas de televisión de diferentes países. La imagen del niño refugiado negro con muletas y una voz que erizaba la piel conmovió al mundo entero. Mateo, sin acceso a internet ni un teléfono, no entendía lo que estaba pasando. Para él, la noche anterior todavía se sentía como un sueño, uno del que no quería despertar. Fue Dolores quien,
Con su paciencia habitual, le explicó la magnitud del impacto que había causado. Mateo, millones de personas te han escuchado. Tu voz ha llegado a lugares que ni siquiera imaginabas. El niño miró la pantalla del celular de Dolores, viendo videos, comentarios y mensajes de apoyo de personas de diferentes partes del mundo. No podía creerlo. Su canto, que antes era solo un susurro entre el ruido de la ciudad, ahora había cruzado fronteras. El programa de talentos también notó el fenómeno. Lo invitaron nuevamente para una entrevista exclusiva, donde hablaron de su vida antes del concurso, de su historia, y de cómo se sentía al ver la reacción de la gente. Aunque al principio estaba nervioso, poco a poco comenzó a abrirse y a compartir lo que había vivido. Siempre pensé que la música era solo para mí, algo que me ayudaba a seguir adelante. Nunca imaginé que mi voz pudiera significar algo para otras personas, confesó. La entrevista tomó un giro inesperado cuando el presentador le reveló una sorpresa. Mateo, hay alguien que ha seguido tu historia muy de cerca y quiere hablar contigo. En la pantalla apareció la imagen de un famoso cantante de renombre internacional. Mateo abrió los ojos con asombro. Nunca imaginó que alguien tan importante pudiera conocer su nombre. Mateo, he escuchado tu historia y vi tu actuación. Déjame decirte que eres una inspiración para todos nosotros. Tienes un don increíble y quiero ayudarte a desarrollarlo, dijo el artista con una sonrisa sincera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Mateo trataba de asimilarlas. No solo era la promesa de apoyo, era el reconocimiento de alguien que él admiraba desde la distancia. No pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Gracias, fue lo único que pudo decir, con la voz entrecortada. Las redes explotaron con la reacción de Mateo. Este niño merece el mundo, escribían en los comentarios. Su voz es un milagro. La gente no solo lo apoyaba con palabras, sino también con acciones. Se inició una campaña para ayudarlo económicamente, con donaciones desde distintas partes del mundo, organizaciones humanitarias, músicos, activistas y ciudadanos comunes querían formar parte del cambio en su vida. Sin embargo, Mateo aún no comprendía el impacto real de lo que estaba ocurriendo. Para él, lo único que importaba era poder seguir cantando. Todo lo demás, por más grande que pareciera, todavía le resultaba abrumador. Pero una cosa sí sabía. Por primera vez en su vida, su voz tenía un lugar en el mundo. La fama de Mateo crecía cada día más. Su historia se compartía en noticieros, redes sociales y programas de televisión de todo el mundo. Pero lo que más sorprendió a todos fue la reacción de la gente. Miles de personas querían ayudarlo, asegurar que nunca más tuviera que volver a las calles. Se crearon campañas de donación para su educación, su bienestar y el de otros niños que, como él, habían pasado por el abandono y la pobreza. Dolores, quien se había convertido en su protectora y guía, manejaba con cuidado cada oportunidad. Sabía que Mateo era solo un niño y que, aunque su vida estaba cambiando, él seguía necesitando estabilidad. No tienes que aceptar nada que no quieras, le repetía con dulzura. Lo más importante es que sigas siendo tú. El programa de talentos seguía apoyándolo, invitándolo a cantar en eventos especiales. Cada vez que subía al escenario, la reacción del público era la misma: ovaciones, lágrimas y una conexión profunda con su voz. Pero lo que Mateo nunca imaginó fue que la música también le abriría puertas a algo que había perdido hacía mucho tiempo: la posibilidad de estudiar. Una prestigiosa academia de música se enteró de su historia y le ofreció una beca completa para estudiar canto y teoría musical. Era una oportunidad única, pero también representaba un reto enorme. Mateo nunca había estado en una escuela formal. Su vida en la calle le había enseñado a sobrevivir, pero no a sentarse en un aula con otros niños. La idea de aprender en un entorno estructurado lo intimidaba, pero Dolores lo alentó. No se trata de ser el mejor alumno, sino de darte la oportunidad de aprender lo que amas, le dijo con una sonrisa, con algo de miedo, pero también con esperanza. Mateo aceptó la beca. Su primer día en la academia fue abrumador. Caminaba por los pasillos sintiéndose fuera de lugar, rodeado de niños que habían crecido en hogares seguros y que hablaban un lenguaje musical que él no comprendía. No sabía leer partituras ni entendía los términos técnicos que usaban los profesores. Sin embargo, tenía algo que nadie más tenía: una voz que contaba historias sin necesidad de palabras complicadas. Los primeros días fueron difíciles. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo, pero cuando abrió la boca para cantar en su primera clase de interpretación, el aula quedó en completo silencio. Incluso su profesor, un hombre con años de experiencia, se quedó sin palabras. No hay técnica que pueda enseñarte lo que ya llevas dentro, le dijo después de escucharlo. Con el tiempo,
Mateo comenzó a encontrar su lugar en la academia. Aprendió sobre música, sobre el poder de las palabras y, sobre todo, descubrió que podía mejorar su talento sin perder la esencia de lo que lo hacía especial. Pero a pesar de todo lo bueno que estaba ocurriendo en su vida, en el fondo de su corazón, aún había un vacío, un sentimiento de incertidumbre que lo acompañaba en cada éxito, en cada aplauso, algo que no se llenaba con fama ni con oportunidades. Era la ausencia de su familia, y aunque la música le había dado un nuevo camino, Mateo no podía dejar de preguntarse, ¿seguían vivos? ¿Alguna vez volvería a verlos? A pesar de todo lo bueno que estaba pasando en su vida, Mateo no podía ignorar la tristeza que sentía en su corazón. Desde el día en que huyó de su país, nunca había dejado de pensar en su madre y sus hermanos. Se preguntaba si estaban vivos, si también habían logrado escapar, si aún lo buscaban, o si lo habían dado por perdido. La incertidumbre lo atormentaba, y cada noche, cuando las luces del escenario se apagaban y la euforia del público desaparecía, volvía a sentirse solo. Dolores, quien siempre lo observaba con atención, notó que algo lo preocupaba. Una tarde, mientras tomaban té en la cocina, le preguntó con voz suave, «Mateo, ¿qué pasa? Sé que algo te inquieta». Él miró la taza en sus manos y respondió en un susurro, «Quiero saber si mi familia sigue viva». Dolores le tomó la mano y le sonrió con ternura. «Entonces los buscaremos». Desde ese momento, el equipo del programa de talentos y varias organizaciones humanitarias comenzaron una búsqueda para encontrar pistas sobre la familia de Mateo. Se contactaron con agencias de refugiados, revisaron listas de personas desplazadas y hablaron con quienes habían vivido en la misma zona que él antes de que su vida cambiara por completo. Pasaron días, luego semanas. Mateo intentaba concentrarse en sus estudios y en su música, pero cada día sin noticias era una angustia en su pecho, hasta que una mañana, Dolores recibió una llamada que la dejó sin aliento. Habían encontrado una pista. A través de los registros de un campamento de refugiados en un país vecino, encontraron a una mujer y 2 niños con los mismos apellidos de Mateo. La descripción coincidía con la de su madre y sus hermanos. La noticia era esperanzadora, pero también llenaba a Mateo de miedo. ¿Y si no lo recordaban? ¿Y si ya no querían verlo? Dolores no esperó más y fue directamente a contarle la noticia. Se sentó junto a él y con una sonrisa esperanzadora le dijo, «Mateo, han encontrado a tu familia». El niño la miró con incredulidad. «¿Mi mamá?», preguntó con la voz entrecortada. Dolores asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, y te han estado buscando todo este tiempo». Mateo sintió una oleada de emociones imposibles de describir. Su corazón latía tan rápido que sentía que explotaría. Quiso llorar, quiso gritar, pero sobre todo, quiso correr hasta ellos. El equipo del programa y las organizaciones humanitarias comenzaron a organizar el viaje para que Mateo pudiera reencontrarse con su familia. La noticia de su búsqueda y su historia ya se había hecho mundialmente famosa, y la gente seguía cada actualización con el corazón en la mano. El día del viaje, Mateo apenas pudo dormir. Sus recuerdos de su madre y sus hermanos volvían a su mente con más fuerza que nunca. Se preguntaba si ellos también habrían cambiado, si lo reconocerían, si el tiempo y la distancia no habrían enfriado el amor que los unía. Cuando el avión despegó, Mateo miró por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Después de tantos años de incertidumbre, por fin estaba en camino a encontrar la pieza que faltaba en su vida. Su historia no terminaba en un escenario. Su verdadero viaje apenas estaba comenzando. El avión aterrizó suavemente en el pequeño aeropuerto cercano al campamento de refugiados. Mateo sentía su respiración agitada, sus manos sudaban, y su corazón latía con tanta fuerza que sentía que en cualquier momento saldría de su pecho. Dolores, sentada a su lado, le dio una suave palmada en el hombro. «Todo estará bien, Mateo. No importa cuánto tiempo haya pasado. El amor de una madre nunca se olvida». El trayecto en automóvil hasta el campamento se hizo eterno. Mateo observaba el paisaje por la ventana, tratando de reconocer algo, de encontrar alguna señal de que su familia realmente estaba allí. Se preguntaba cómo sería ver a su madre otra vez. ¿Se vería diferente? ¿Lo reconocería? ¿Seguirían siendo los mismos después de tantos años separados? Cuando llegaron, un grupo de voluntarios los recibió con sonrisas amables. Uno de ellos, un hombre alto de voz suave, se acercó a Mateo y le dijo, «Están aquí, han estado esperando por ti». Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, tragó saliva y asintió. «Estoy listo». Lo guiaron a través de los estrechos pasillos formados por carpas y pequeñas casas improvisadas. Cada paso que daba lo acercaba más al momento que había esperado durante tanto tiempo. Sus piernas temblaban y,
Por un instante, pensó que no tendría la fuerza suficiente para seguir caminando. Y entonces la vio. Una mujer de mirada cansada, con el rostro marcado por el dolor y la preocupación, estaba de pie a unos metros de distancia. Su cabello tenía más canas de las que Mateo recordaba, pero sus ojos, eran los mismos. Mateo. El grito de su madre rompió el aire como un trueno. En un instante, corrió hacia él con lágrimas desbordando su rostro. Mateo soltó sus muletas y con las pocas fuerzas que tenía, se lanzó a sus brazos. El abrazo fue fuerte, desesperado, como si intentaran recuperar todos los años perdidos en un solo instante. Su madre sollozaba sin control, repitiendo su nombre una y otra vez, mientras lo apretaba contra su pecho. Pensé que te había perdido, mi niño, mi pequeño Mateo. Mateo no podía hablar, solo podía aferrarse a ella con todas sus fuerzas, hundiendo su rostro en su hombro, sintiendo ese calor que había creído perdido para siempre. De repente, sintió 2 pares de brazos más rodeándolo. Sus hermanos, quienes habían crecido sin él, lo abrazaban con fuerza. Hermano, no podemos creer que seas tú. Mateo sonrió entre lágrimas, sin saber qué decir. Solo podía abrazarlos, sentir su calor, asegurarse de que eran reales. A su alrededor, los voluntarios observaban la escena con los ojos llenos de lágrimas. Dolores, parada a unos metros, se secó una lágrima discretamente, sintiendo que había presenciado un milagro. No importaban los años que habían pasado, ni la distancia, ni el sufrimiento. Mateo había encontrado lo que más había soñado, su familia, y en ese instante, supo que ya no estaba solo. Los primeros minutos del reencuentro fueron un torbellino de emociones. Mateo, su madre y sus hermanos se abrazaban una y otra vez, como si temieran que al soltarse todo desapareciera. Dolores y los voluntarios observaban con sonrisas emocionadas, dejando que la familia tuviera su momento de reencuentro sin interrupciones. Cuando finalmente lograron separarse un poco, su madre tomó el rostro de Mateo entre sus manos, como si no pudiera creer que realmente lo tenía enfrente. Has crecido tanto, pero sigues siendo mi niño, susurró con voz temblorosa. Mateo solo asintió, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Sus hermanos lo miraban con curiosidad y asombro. Habían sido muy pequeños cuando se separaron, y aunque los recuerdos de él eran borrosos, la emoción de volver a verlo era genuina. Mamá nunca dejó de hablar de ti, dijo su hermano menor. Siempre nos dijo que algún día te encontraríamos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Saber que su madre nunca había dejado de buscarlo le dio una sensación de consuelo que nunca antes había sentido. Durante años, había temido que lo hubieran olvidado, que su ausencia se hubiera convertido en un simple recuerdo lejano, pero ahora entendía que el amor de una familia no se borra con el tiempo ni con la adversidad. Se sentaron en un rincón del campamento, donde los voluntarios les trajeron algo de comida y agua para compartir. Su madre le contó lo que había pasado desde que escaparon de su país. Cuando nos separamos pensé que nunca volvería a verte, confesó con la voz entrecortada, pero algo en mi corazón me decía que seguías vivo, que en algún lugar del mundo estabas esperándonos. Mateo también compartió su historia. Les habló de los años en la calle, de cómo la música lo había salvado y de cómo un simple video cambió su vida. Su madre y sus hermanos lo escuchaban con lágrimas en los ojos, conmovidos por todo lo que había pasado solo para sobrevivir. Dolores, quien había estado en silencio, finalmente intervino con voz tranquila. Mateo tiene una nueva vida ahora, llena de oportunidades, pero eso no significa que deba dejar atrás su pasado. Todo lo que ha logrado hasta ahora, lo ha hecho por su amor a la música y por su amor a ustedes. Mateo miró a su madre con incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podrían estar juntos otra vez? ¿Tendría que elegir entre su familia y su nueva vida? Su madre tomó sus manos con firmeza. Hijo, lo único que quiero es que seas feliz. Si la música es tu destino, si es el camino que Dios ha puesto en tu vida, quiero que lo sigas. Pero esta vez, quiero estar a tu lado. Mateo sintió un calor en el pecho. Su madre no quería alejarlo de su sueño. Al contrario, quería ser parte de él. Los voluntarios y Dolores comenzaron a buscar soluciones para que su familia pudiera reunirse con él en la ciudad. No sería fácil, pero había muchas personas dispuestas a ayudar. La historia de Mateo había conmovido a millones, y muchas personas querían asegurarse de que tuviera un final feliz. Esa noche, por primera vez en años, Mateo durmió en los brazos de su madre, no en una fría calle, no en un rincón olvidado de la ciudad, sino en el cálido refugio de su familia. Y en sus sueños, ya no había miedo, solo música y esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, trámites y decisiones importantes. Mateo había recuperado a su familia, pero ahora enfrentaba una nueva realidad. ¿Cómo asegurarse de que pudieran estar juntos
sin que ninguno tuviera que renunciar a lo que habían logrado. Su madre y sus hermanos aún vivían en condiciones difíciles dentro del campamento de refugiados. Aunque estaban a salvo, carecían de muchas cosas básicas, y la idea de separarse nuevamente era insoportable para él. Dolores y el equipo del programa de talentos se comprometieron a ayudar. Gracias a la gran repercusión que la historia de Mateo había generado en el mundo, muchas personas y organizaciones se ofrecieron a brindar apoyo. Se inició un proceso legal para que su madre y sus hermanos pudieran mudarse a la ciudad donde él vivía ahora. No sería fácil ni inmediato, pero había esperanza. Mientras tanto, Mateo siguió asistiendo a la Academia de Música y participando en entrevistas y presentaciones especiales, pero esta vez su motivación era diferente. Ahora no cantaba solo por él, sino por su familia, por cada niño que, como él, había pasado por el abandono y la desesperanza. En una de sus presentaciones, Mateo sorprendió a todos al tomar el micrófono antes de cantar. Con la mirada firme dijo: «Yo tuve suerte, alguien me escuchó, alguien creyó en mí, pero hay miles de niños que siguen en las calles, sin hogar, sin familia. No quiero que mi historia sea solo un caso aislado. Quiero que todos ellos tengan la misma oportunidad que yo tuve». El auditorio estalló en aplausos. Su historia había conmovido a millones, y ahora Mateo estaba decidido a usar su voz no solo para cantar, sino para hacer un cambio real en el mundo. Con la ayuda de las donaciones y el apoyo de la comunidad, lograron conseguir una vivienda digna para su familia en la ciudad. Cuando su madre y sus hermanos llegaron al nuevo hogar, Mateo sintió que un peso enorme se había liberado de su pecho. Ya no tenía que preocuparse por perderlos nuevamente. Estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La primera noche en su nueva casa fue mágica. Su madre preparó una cena sencilla, pero llena de amor. Se sentaron alrededor de la mesa, riendo, contando historias y recordando tiempos mejores. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió como un niño normal, con una familia que lo amaba y lo apoyaba. Dolores y Fernando, su profesor de música, se convirtieron en parte de esa familia extendida. No solo fueron sus guías en los momentos más difíciles, sino que también se aseguraron de que Mateo nunca se sintiera solo. Esa noche, antes de dormir, su madre se acercó a él y le acarició el cabello con ternura. «Estoy orgullosa de ti, mi niño», susurró. «Nunca dejaste de luchar, y ahora gracias a ti, tenemos un futuro». Mateo cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Por primera vez en su vida, sentía que todo lo que había pasado tenía un propósito, y lo mejor de todo era que su historia no terminaba aquí, apenas estaba comenzando. Con su familia ahora segura y a su lado, Mateo sentía que su corazón estaba completo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que su misión no terminaba allí. Recordaba los días en la calle, el hambre, el frío y la indiferencia de quienes pasaban sin mirarlo. Sabía que su historia era un milagro, pero también que había muchos otros niños que aún vivían en las sombras, esperando una oportunidad. Dolores, como siempre, entendió lo que pasaba por su mente sin que él tuviera que decírselo. «¿Quieres ayudar a otros niños, verdad?», le preguntó una tarde, mientras compartían una taza de té. Mateo asintió. «No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Quiero hacer algo más que solo cantar». Inspirado por su propia experiencia, Mateo decidió usar su voz y su fama para crear conciencia sobre la realidad de los niños refugiados y en situación de calle. Con el apoyo de organizaciones humanitarias, comenzó a participar en campañas y eventos que buscaban dar visibilidad a esta causa. Su mensaje era claro: la música le salvó la vida, y ahora quería que otros niños encontraran su propio camino hacia un futuro mejor. Su primera gran iniciativa fue organizar un concierto benéfico. Con la ayuda de Fernando, su profesor de música, y la productora del programa de talentos, lograron reunir a varios artistas que también querían apoyar la causa. El evento se llamó Voces de Esperanza, y su propósito era recaudar fondos para la creación de un refugio para niños sin hogar. La respuesta del público fue abrumadora. El estadio estaba lleno, y miles de personas vieron la transmisión en vivo desde distintas partes del mundo. Mateo subió al escenario con la misma emoción que sintió la primera vez que cantó en televisión, pero esta vez no lo hacía solo por él, lo hacía por cada niño que aún esperaba un milagro. Cuando llegó su turno, Mateo tomó el micrófono y habló antes de cantar. «Cuando era pequeño, creía que nadie me veía, pensaba que mi voz no importaba, pero hoy estoy aquí para decirles que cada niño tiene una historia que merece ser escuchada. Yo tuve suerte, pero hay muchos que aún necesitan nuestra ayuda». El público estalló en aplausos,
y con lágrimas en los ojos, Mateo comenzó a cantar una canción especial que había compuesto en honor a los niños olvidados. La melodía era profunda, llena de dolor, pero también de esperanza. Su voz, como siempre, traspasó barreras y tocó el alma de quienes lo escuchaban. Esa noche, el concierto recaudó más de lo esperado, y con esos fondos, Mateo y su equipo lograron abrir el primer centro de música y refugio para niños, un lugar donde jóvenes en situaciones vulnerables podrían aprender música, recibir educación y, lo más importante, tener un hogar seguro. Ver a los primeros niños entrar al refugio con sonrisas llenas de ilusión fue un momento que Mateo nunca olvidaría. Se acercó a uno de ellos, un niño pequeño con los ojos llenos de curiosidad, y le preguntó, ¿te gusta la música? El niño asintió tímidamente, y Mateo le entregó su primera guitarra. Esa noche, cuando Mateo volvió a casa, su madre lo esperaba con una sonrisa llena de orgullo. No solo cambiaste tu destino, hijo, le dijo con voz temblorosa. Estás cambiando el destino de muchos otros. Mateo entendió que la música no solo había sido su refugio, ahora era la llave con la que abriría nuevas puertas para aquellos que más lo necesitaban. Y así, lo que empezó como una historia de supervivencia se convirtió en un legado de amor y esperanza. Los años pasaron, pero la voz de Mateo nunca dejó de resonar. Su historia, que comenzó en las calles con una lata abollada y una voz llena de anhelos, se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de personas alrededor del mundo. La música que alguna vez utilizó para sobrevivir se había transformado en su propósito de vida, en su herramienta para cambiar realidades. El Centro de Música y Refugio para Niños creció más de lo que él jamás imaginó. Con el tiempo, nuevas sedes se abrieron en distintas ciudades, ofreciendo un espacio seguro a niños en situación de calle y refugiados que buscaban una segunda oportunidad. La música, el arte y la educación eran el puente que conectaba a esos niños con un futuro mejor, con una vida lejos del hambre y el abandono. Pero Mateo no solo se limitó a construir refugios, su nombre se convirtió en un referente en la defensa de los derechos de los niños. Fue invitado a hablar en foros internacionales, donde compartió su historia con líderes mundiales y organizaciones humanitarias. En una de esas ocasiones, en una conferencia de las Naciones Unidas, su discurso dejó una marca imborrable en quienes lo escucharon. Cuando era niño no sabía qué significaba tener una oportunidad. Crecí creyendo que mi voz no importaba, que yo era invisible para el mundo, pero alguien me escuchó, alguien creyó en mí, y eso cambió mi vida. No podemos ignorar a los niños que siguen en las calles, que siguen perdiendo la esperanza cada día. Todos ellos merecen ser vistos, escuchados y ayudados. Las palabras de Mateo recorrieron el mundo, y su lucha se convirtió en un movimiento que traspasó fronteras. Líderes, artistas y activistas se sumaron a su causa, asegurando que la misión que inició aquel niño con muletas en las calles no se detendría. A pesar del éxito y la fama, Mateo siempre mantuvo los pies en la tierra. Nunca olvidó de dónde venía ni por qué hacía lo que hacía. Aún visitaba los refugios, cantaba con los niños, les contaba su historia y les recordaba que ellos también podían cambiar su destino. Sabía que no podía salvar a todos, pero cada niño que lograba salir de la calle, cada vida transformada, era una victoria que valía más que cualquier reconocimiento. Dolores, su protectora y guía, siguió a su lado hasta sus últimos días, viendo con orgullo cómo aquel niño que alguna vez se encontró en la calle había convertido su dolor en esperanza para miles. Fernando, su primer maestro de música, siguió siendo su mentor y amigo, ayudándolo a expandir su legado a través de la enseñanza. Su madre y sus hermanos, quienes ahora vivían una vida digna y segura, nunca dejaron de ser su mayor inspiración. El mundo conoció a Mateo como el niño refugiado que conmovió corazones con su voz, pero con el tiempo lo recordaron como algo mucho más grande, un símbolo de resistencia, de amor y de la inquebrantable capacidad humana de transformar el dolor en algo hermoso. Un día, mientras se preparaba para un gran concierto benéfico, un niño del refugio se le acercó con una guitarra en las manos y le preguntó tímidamente, «Mateo, ¿tú crees que yo también pueda cambiar mi vida con la música?» Mateo sonrió y sin dudarlo respondió, «No lo creo». Lo sé. Con esa certeza, tomó su micrófono y salió al escenario, dispuesto a seguir cantando, contando historias y abriendo caminos para quienes aún necesitaban encontrar su voz. Su misión no había terminado, apenas estaba comenzando. Mateo no solo cambió su destino, sino que creó un legado que trascendió generaciones. Lo que comenzó con una canción en la calle, se convirtió en un movimiento que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos recuerda que la esperanza nunca se pierde y que a veces,
basta con que alguien nos escuche para cambiarlo todo. Su voz, que alguna vez fue solo un susurro entre el ruido de la ciudad, se transformó en un eco que resonó en corazones de diferentes rincones del planeta. El impacto de Mateo fue más allá de la música. Su historia fue llevada a documentales, libros y proyectos educativos que inspiraron a muchas generaciones. Se crearon fundaciones en su nombre para apoyar a niños en situación de calle, dándoles herramientas para transformar sus vidas a través del arte y la educación. Líderes y figuras influyentes comenzaron a tomar acciones concretas para mejorar la vida de los niños desplazados, reconociendo que detrás de cada historia de abandono había un potencial sin explotar. Pero Mateo nunca olvidó sus raíces. Siempre regresaba a los refugios que ayudó a construir, compartiendo su tiempo con los niños que, como él, una vez sintieron que el mundo los había olvidado. Les enseñaba a cantar, a expresarse y, sobre todo, a creer en sí mismos. Nadie es invisible si decide hacer oír su voz, solía decirles con una sonrisa. A medida que pasaban los años, Mateo siguió utilizando su música como una herramienta de cambio, organizó conciertos benéficos, habló en eventos internacionales y continuó ampliando el alcance de su fundación. Pero para él, la verdadera recompensa no estaba en la fama, ni en el reconocimiento, sino en cada niño que encontraba un propósito gracias a su inspiración. En una de sus últimas entrevistas, ya convertido en un hombre adulto, Mateo fue preguntado sobre su mayor logro. Con una mirada serena y una sonrisa nostálgica, respondió: «Mi mayor logro no fue cantar en los escenarios más grandes ni recibir premios. Fue demostrarle al mundo que ningún niño es invisible, que todos merecemos una oportunidad, y que, con amor y apoyo, podemos cambiar nuestras historias. Yo solo fui una voz, pero juntos, somos un coro que nunca dejará de cantar por aquellos que aún necesitan ser escuchados». Y así, lo que comenzó como un canto de supervivencia, se convirtió en una sinfonía de esperanza que nunca dejó de sonar. Mateo no solo transformó su propia vida, sino que dejó una huella imborrable en el mundo, recordándonos que la música, el amor y la resiliencia pueden iluminar incluso los caminos más oscuros.